Muy buenas tardes, bienvenidos hermosos y hermosas a este directo, un directo más con En Familia, con la Asociación Española de Pediatría, con quien vamos a tener un directo sobre un tema, un temazo. Todos son temazos, todos los que hacemos con En Familia, pero el tema de hoy es de estos que surgen muchísimas preguntas y de hecho en la cajita de preguntas ha habido un montón. Alimentación infantil, y lo hemos titulado Errores, mitos, novedades. Así que voy a llamar en primer lugar a la doctora, porque nos está esperando al otro lado, en el que vamos a hablar de alimentación infantil. Hombre, qué rápido estabas ahí, estabas ya con el dedito preparado, Rosaura. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te voy a presentar en primer lugar. La doctora Rosaura Leis es coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría, profesora de Nutrición Pediátrica de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinadora de la unidad, esto es muy largo, de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Clínico de Santiago. Y además es una señora muy simpática que nos Hola, ¿qué explica tal? siempre ¿Cómo todo estáis? Un fenomenal. placer estar hoy aquí con vosotros. Les estaba comentando, Rosaura, que al final, cuando uno piensa en temas de alimentación interesantes, la alimentación al final, la alimentación infantil, la alimentación a partir de los 6 meses genera muchas dudas, porque al final tendemos a pensar que la alimentación, que un niño bien alimentado es un niño que va a estar sano, sanote, grande, que va a crecer, pero hay muchas más implicaciones a nivel neurológico, a nivel de desarrollo, en la comunicación, en el aprendizaje, en Bueno, la a sociabilidad, mí me ¿verdad? gusta decir que un niño no es un adulto pequeño, o no es un adulto en pequeño, ¿no? Un niño es un organismo en crecimiento y desarrollo, y tú lo dices muy bien. No solamente es el desarrollo físico, sino también el desarrollo psicoemocional, el desarrollo social, y la alimentación es fundamental para que esto llegue a buen puerto. Y sobre todo es fundamental para programar su salud cuando es niño y su salud cuando es adulto. Por tanto, todo lo que invertamos en calidad de vida, estilos de vida saludables, en una adecuada nutrición o alimentación en el niño es fundamental para prevenir sus enfermedades, sus patologías y las de este cuando sea adulto, ¿no? Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las sociedades científicas, incluido la Asociación Española de Pediatría, es la lactancia materna en exclusiva durante los primeros 6 meses, pero a partir de los 6 primeros meses la lactancia materna es insuficiente, hacen falta más nutrientes. Y bueno, es muy importante empezar con la alimentación complementaria. Vamos a hablar de novedades que han surgido en torno a esto, tendencias que hace algunos años no estaban, pues como puede ser la alimentación vegetariana, que era más minoritaria, el baby led weaning, el cambio, ¿no? En la introducción de los alimentos, que parece que era todo muy encorsetado y ahora es diferente. Pero antes de empezar por la alimentación complementaria, me gustaría que nos detuviéramos primero en la lactancia, en el temazo, en la leche materna, y que nos explicaras un poco qué tipo de alimento es la leche materna y qué Bueno, la beneficios leche nos aporta. materna es el alimento de oro, ¿no? Es el alimento fundamental para el lactante. Para el lactante, como bien dices, en exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y a lo largo de todo el primer año, complementada a partir de los meses por otros alimentos sólidos y líquidos, que como bien explicabas es lo que llamamos la alimentación complementaria. La leche materna es la leche de mujer es el alimento específico y no solamente tiene nutrientes, sino que tiene además lo que llamamos componentes funcionales. Y los componentes funcionales son aquellas sustancias que además de propiedades nutritivas, es decir, que favorecen el crecimiento, que aportan energía, pues tienen propiedades para un buen desarrollo. Tú hablabas antes del desarrollo neurológico, del desarrollo de la retina, como es el caso de los ácidos grasos omega 3, que son fundamentales para el niño, pero también aporta ayuda a las defensas y además hoy sabemos que favorece una microbiota intestinal más saludable.
La microbiota intestinal en los últimos tiempos parece que está pues de moda, ¿no? Todos los artículos, todos los estudios ponen en evidencia el papel que esta microbiota intestinal puede tener en la salud del niño y del adulto. Y es en estos primeros momentos de la vida cuando se instaura la microbiota intestinal saludable. Los niños alimentados de mujer tienen una microbiota pues más rica en bifidobacterias, tienen una microbiota más sana, menos disbiótica, que se alimentan con fórmula. Por tanto, ¿qué decir de la leche de mujer? Pues es la alimentación por excelencia. Además, nos ayuda también o nos ayuda a prevenir las alergias alimentarias. La leche de mujer nos va poco a poco mostrándonos las distintas proteínas y nuestro organismo va creando, se va adaptando a estas, ¿no? Va creando tolerancia de alguna manera y va mejorando nuestro sistema inmunitario. La elección debe ser siempre la leche de mujer en exclusiva, repito, durante los 6 meses. Pero a partir de ese momento, la leche de mujer es insuficiente. No aporta todos los nutrientes que el niño necesita y por eso tenemos que complementarla. Y la complementaríamos con lo que llamamos la alimentación complementaria, sólidos y líquidos distintos de la leche. Y si me permites, María, a mí me gustaría destacar la alimentación también de la mujer gestante y de la mujer lactante. La mujer de la gestación, claro, empezamos ya a programar la salud del niño y la salud del adulto y su desarrollo. Por tanto, una buena alimentación de la madre, una buena alimentación de la mujer en edad fértil, vaya a ayudarnos a prevenir la salud y a mejorar el desarrollo de este niño. La mujer lactante, la mujer que da el pecho, tiene que tener también una adecuada alimentación porque a través de su leche van a pasar todas las sustancias a este niño. Por tanto, debemos promocionar una adecuada alimentación de la mujer gestante, una adecuada alimentación de la mujer lactante y una alimentación del niño durante los primeros 6 meses con leche de su madre, ¿no? Es fundamental y sobre esta cuestión de... Luego hablaremos más porque me interesa mucho el tema de la alimentación en la madre gestante y lactante, que a veces se pasa más de soslayo, pero algunos temas, algunas preguntas que están en el ambiente siempre, la pregunta del millón de ¿cómo sé si mi leche le alimenta suficiente? ¿No? ¿Cuántas veces oímos estas cosas bueno, en la calle y me imagino que en las consultas también? ¿Qué se le puede responder a una familia que pregunta eso? ¿Cómo saber si la leche Bueno, es en suficiente? La nuestro leche... país tenemos la gran fortuna de que nuestros niños son asistidos, son atendidos por sus pediatras, por los especialistas, ¿no? Y no solamente vemos al niño cuando está malito, cuando está enfermo, sino que tenemos lo que llamamos los controles de salud. Y lo primero que el pediatra cuando llegamos con ella a la consulta es pesarlo, medirlo y ver cómo va evolucionando en su crecimiento. Ese es el mejor indicador de que la leche que le estamos dando es suficiente. Por tanto, las visitas pediátricas nos van a tranquilizar. Me parece muy interesante esta pregunta, María, porque yo, además de pediatra, soy madre. Y como madre, pues sí que es cierto que creo que uno de los factores importantes por los que probablemente estemos asistiendo a una pérdida de la lactancia materna que pocas madres dan el pecho es este miedo a que no sea suficiente, a no tener una buena leche. La leche de la madre, lo más frecuente es que sea más que suficiente. Si no fuera así, debe ser el pediatra el que nos asesore, ¿no? Pero que nuestra leche es la leche que nuestro hijo necesita y si nuestro hijo va creciendo adecuadamente y está sano, ese es el mejor indicador. De alguna manera destacar también que el modelo de crecimiento lo debe de marcar la leche de mujer. Cuando nosotros alimentamos a un niño con leche de fórmula, el niño suele engordar más que si lo alimentamos con leche de mujer. Y esto a veces también nos hace pensar, oye, el niño no engorda tanto, mira, engorda más el otro que le están dando la leche de fórmula. Pues no, el modelo es como está engordando el niño con la leche de su madre. Y que engorde mucho tampoco es bueno, no es bueno. Por tanto, No es bueno. esta creencia de que al engordar es que está sano, no. Tiene que seguir su canal de crecimiento. Esto nos lo va a indicar el pediatra. Eso es muy importante lo que comenta Rosaura, porque claro, tenemos esa asociación de bebé rollizo, bebé sano, ¿no?
y eso sigue estando, ¡ay, mira lo que hermoso está! Y sin embargo, bueno, pues no tiene por qué. También hay bebés que están rollizos con la leche de su madre, pero efectivamente es importante tener en cuenta que el patrón no tiene que ser ese y de hecho no es ese. Más cosas que te quería preguntar sobre la lactancia, alternativas como la Bueno, donación. la leche donada, pues es una buena leche. Ha sido un gran avance contar con bancos de leche en hospitales, en concreto en las unidades de prematuros, ¿no? Por tanto, son alternativas seguras y son alternativas saludables para la alimentación del lactante, ¿no? Hablabas de los prematuros. ¿Qué nos puedes contar sobre la lactancia y prematuros? Que es un tema que, aunque afecte a menos personas, Bueno, es yo una vez muy, muy más importante. quiero insistir en la importancia de seguir el consejo pediátrico. Van a ser los neonatólogos los que vayan a indicar a la familia, a la madre, si puede ser alimentado con su leche, cómo debe ser, si debe ser suplementado con otros tipos de leche o no. La leche de mujer sigue siendo el alimento ideal, también para el niño prematuro, pero va a ser el neonatólogo en cada circunstancia, ante la patología que pueda tener o no el niño, el que vaya a hacer las indicaciones precisas, ¿no? Y con respecto a la lactancia prolongada, que cada vez Con respecto a la es más lactancia frecuente. prolongada, yo creo que debemos dar un mensaje también de alarma, en el sentido que la lactancia prolongada sin alimentación complementaria puede suponer un importante riesgo nutricional para el niño. Evidentemente, cuando hablamos, siempre hablamos de generalidades, siempre hablamos de frecuencias, puede haber casos concretos, ¿no? Pero a partir de los 6 meses la leche de mujer no es suficiente como alimentación única. Sí que la Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas aconsejan continuar con la leche de mujer dura hasta el final del primer año, incluso más, en función de lo que quiera la madre y de lo que quiera el lactante, pero con otros alimentos distintos de la leche, porque si no, pues a partir de los 6 meses es deficitaria pues, en energía, es deficitaria en hierro, es deficitaria en determinados nutrientes que tenemos que aportar con la alimentación complementaria. Una última cuestión también, que además han preguntado sobre los contaminantes ambientales y la Bueno, lactancia. ¿Qué ese sabemos es sobre otro eso? tema muy interesante y muy importante, ¿no? La leche de mujer, cuando nosotros vivimos en un ambiente contaminado, la leche de mujer tiene también estos contaminantes ambientales. No solamente los contaminantes ambientales, sino factores tóxicos como puede ser el hábito tabáquico o el alcohol, el consumo de alcohol o la nicotina, pues también pasa a través de la leche de la madre al niño, ¿no? Por tanto, ahí tenemos estudios en zonas Ujú. donde se utilizan determinados productos pues para la agricultura, donde vemos estos que se encuentran en la leche de mujer. En cualquier caso, siempre es más positivo el dar la leche de la madre que los riesgos que pueden suponer estos contaminantes. Eh, Debemos intentar que esta leche sea la mejor posible, que la mujer no esté expuesta a estos contaminantes ambientales, pero repito, no debemos retirar la lactancia materna por la posibilidad de que haya contaminantes ambientales, ¿no? Muy bien, es importante aclarar esto porque al final se pueden tomar decisiones equivocadas y además, bueno, ahora también vivimos un poco con el marketing del miedo también, todo es a todos los niveles, ¿no? O sea, el nivel de alimentación, a nivel cosmético, a nivel de vida, todo es tóxico, todo es horrible y es verdad que, bueno, hay muchas cosas mejorables, pero bueno, que todavía no está Efectivamente, hay todo perdido. muchísimas cosas mejorables y debemos intentar mejorarlas, incluso cuando hablamos de alimentación en general, ¿no? Nuestras dietas mediterráneas, atlántica, de nuestro país, son unas dietas saludables para el individuo y sostenibles para el medio ambiente. Tienen una huella baja de y una baja huella hídrica. Sin embargo, estamos perdiendo la adherencia a ellas. Por tanto, sí que es importante y como bien dices, tenemos que seguir trabajando en esto y tenemos que procurar que no haya contaminantes ambientales, que la leche de mujer no tenga estos contaminantes, pero a día de hoy la prioridad es la lactancia materna.
sabiendas de que esto puede ocurrir y que debemos proteger, y repito, proteger sobre todo de hábitos tóxicos. La mujer lactante pues no debe fumar, la mujer lactante no debe beber alcohol, debe tener una alimentación saludable porque primero por su salud, pero también por la de su hijo. Por la del bebé, que en ese momento está íntimamente ligada. Bueno, pues vamos a pasar ahora, si te parece, al bloque de la alimentación complementaria, porque, bueno, lo hemos mencionado varias veces, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna en exclusiva hasta el 6.º mes y continuar incluso hasta los 2 años o más si la madre o el bebé lo desean, pero efectivamente llegan los 6 meses, la lactancia materna no es suficiente y tenemos que complementar, no sustituir, pero sí complementar con otros alimentos. Y hasta ahora, pues todo esto era, bueno, básicamente ibas a la consulta del pediatra, te daban una hojita y te decían a los 6 meses tanto, a los 7 esto, a los 8 tal, a los 9 tal y a los 12 cual. Y esa hoja pues iba fotocopiando y iba de mano en mano. Y sin embargo, bueno, pues en los últimos años ha habido cambios en estas recomendaciones. Han empezado a aparecer las siglas, el BLW, el Baby Led Weaning, el BLIS. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué evidencia tiene? ¿Y cuáles serían las recomendaciones bueno, que alguien como tú, Rosaura, puede Bueno, con hacer en respecto a la consulta? alimentación complementaria, ya dijimos lo que era, ¿no? Que son alimentos sólidos y líquidos distintos de la leche, y se entiende como leche tanto la leche de mujer como las fórmulas adaptadas de alimentación de lactante. Es decir, las fórmulas adaptadas no serían alimentación complementaria, se entenderían como leche. Y una vez que decimos vamos a introducir la alimentación complementaria, las preguntas es ¿qué, cuándo y cómo, ¿no? El cuándo parece que queda claro que alrededor del 6.º mes. La diferencia es entre el 4.º y el 6.º mes en función del niño. El pediatra nos va a asesorar, sobre todo del desarrollo de 3 aparatos o sistemas en el niño, que son el digestivo, el renal y el neurológico, porque son los que están íntimamente relacionados con la alimentación. La segunda pregunta es el qué. ¿Con qué alimentos empezamos? Y tú lo decías muy bien, hemos asistido a cambios en cuanto a la alimentación complementaria. Se recomendaba pues empezar con unos alimentos, continuar con otros, y hay diferencias incluso entre poblaciones. Probablemente si tú preguntes en Galicia o en España, pues muchas veces se empieza por los cereales. Porque bueno, pues porque los cereales se diluían en la leche y que continuábamos De la dando, leche. digamos, expresábamos un poquito la textura, íbamos haciendo como un cambio más progresivo. Pero si, por ejemplo, lo vemos en Latinoamérica, en otros países, pues empiezan por las frutas o empiezan por las verduras. Es decir, ¿por qué se empieza? Pues depende. Se puede empezar por cualquier alimento. El otro punto en el que cambiamos también es que hablábamos de que aquellos alimentos que tenían capacidad alergénica debíamos introducirlos más tardíamente. Cuando yo alimenté a mis hijos, bueno, Ajá. pues los alimentos alergénicos casi al final del primer año, a partir del 9.º mes, del 10.º mes. En estos momentos, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, su de nutrición, pues después de hacer una revisión sistemática de todos los estudios que tenemos, dicen que no hay evidencia suficiente para decir que retrasar la introducción de alimentos alergénicos suponga un menor riesgo de desarrollo de alergia. Y por tanto, recomiendan introducir a partir del 6.º mes los alimentos por el orden que queramos. Incluso sociedades como la de alergología pediátrica pues hablan de que introducir determinados alimentos alergénicos más tempranamente ayudarían a esa tolerancia de la que hablaba yo antes con la leche de mujer que nos va dando un poco proteínas, ¿no? Sí. Por tanto, en estos momentos la recomendación es empezar con cualquier tipo de alimento, dejar un periodo, sobre todo entre el grupo de alimentos, que nos permite identificar si al niño le sienta mal, que el niño se adapte al sabor. Y yo sí que recomendaría no empezar con una mezcla de alimentos sin haber probado estos separadamente, ¿no? El punto que tú hablabas ahora era del Baby Led Weaning, del BLW y del Bliss. Eso es el cómo. Sí. El cómo, en los últimos tiempos, pues empezaron a aparecer tendencias en cuanto a empezar a
dar al niño trocitos, alimentos, que sea el niño que elija su alimentación. El baby led weaning es eso, a partir del sexto mes se le pone al niño delante alimentos y el niño los coge y él, digamos, los elige él y los va Los come. comiendo. Esto parecía que podía suponer riesgo, sobre todo en dos puntos. Uno, que pudiera suponer un mayor riesgo de sofocación, ¿no? Por la textura y el tamaño de los trozos. Y otro, que al ser el niño el que elige el alimento, pues de alguna manera puede haber déficits nutricionales porque no estemos aportando con estos alimentos esos nutrientes que complementen a la leche de mujer. Es cierto que las revisiones sistemáticas que tenemos hasta ahora no parecen demostrar ni mayor sofocación ni mayor riesgo de déficit de nutrientes. Pero aparecieron otras tendencias como el BLIS. El BLIS es un poco como el baby led weaning, pero que los alimentos que le ofertamos están seleccionados. Digamos, le ofertamos entre una serie de alimentos que sí que podrían aportar los nutrientes que necesitamos. Desde luego, la recomendación es, si practicamos alguna de estos métodos, que el niño nunca esté solo. Siempre tiene que estar el adulto delante del niño cuando está haciendo esto, pendiente de que pueda haber un atragantamiento, una sofocación. Y lo que sí recomienda las sociedades científicas es ir aumentando el espesor. Es cierto que cada vez nuestros niños estaban más tiempo tomando líquidos, ¿no? No íbamos adaptando al niño a las distintas texturas y lo que sí recomendamos es ir pasando pues al esmagado, al triturado, digamos, ir aumentando el grosor de los trozos para que el niño se empiece a acostumbrar a otras texturas, que de alguna manera lo que estamos es haciendo una educación nutricional, una educación de hábitos alimentarios, porque el niño al año de vida, no podemos olvidar, al año de vida tiene que estar sentado en la mesa familiar. Y en estos momentos es uno de los momentos críticos nutricionalmente hablando, porque la mesa familiar no siempre es una mesa saludable. Venimos de un año en como estamos preocupados, Ya. vemos qué le damos, cómo le preparamos el puré de verduras, que el niño tome la fruta y de repente se sienta en la mesa familiar y la verdura que toma es la patata frita y la no existe. Por tanto, insistir también en ese punto, ¿no, Mario? Sí, en el qué, ¿no? O sea, que es muy importante. Nos estamos fijando mucho en el cómo también, en el cuándo, pero el qué es importante. Ha habido muchas preguntas sobre el baby led weaning, sobre el método Bliss, y algunas de ellas preguntaban si realmente ya tenemos evidencia o algún estudio sobre si es mejor que la alimentación tradicional con cuchara, si se aporta algún A día beneficio de o si no hoy está claro. no aporta, no hay evidencia de que aporte beneficio, ¿no? De hecho, lo que sí recomienda el Comité de Nutrición de la ESGAN es el método por cuchara, pero aumentando los trozos, aumentando las texturas. En los últimos tiempos los niños Ajá. tardaban en pasar, abusábamos, digamos, ¿no? Y entonces La aumentar textura. el tamaño de los trozos más precozmente. Pero no hay evidencia de que disminuya el riesgo de sobrepeso y obesidad, como decía algún artículo. Incluso, bueno, pues cuando se hablaba de que no suponía más riesgo de sofocación, sí que algunos autores hablaban de que esto era así porque cuando se producía la sofocación con el otro método, digamos, con el método de cuchara, pues era porque no se hacía exactamente el método de cuchara, sino que al niño se le daba pues algún alimento que podía suponer. Evidencia Ya. científica no hay, lo que sí es que debemos tener precaución si elegimos el baby led weaning o el bliss, que el niño esté correctamente sentado y que esté un adulto en compañía del niño, ¿no? Sí. Bueno, y que tenga el niño el grado de maduración suficiente para iniciarlo. Yo en este sentido, como me escriben muchísimas madres con estas dudas, yo siempre les comento que al final, ahora mismo, una vez que no tenemos una evidencia científica ni en favor ni en contra, que la gente haga lo que considere en su hogar, en su casa, en su estructura familiar, que sea más cómodo, teniendo también en cuenta que los niños
van a escuelas infantiles, que en algunas se practican estos métodos, en otras no, y que en ningún caso sea el origen del foco de conflicto ni peleas familiares, porque al final lo importante es que coma el niño principalmente, ¿no? O sea, y que eso tiene que estar por encima de todo para evitar sufrimientos innecesarios, ¿no? Porque al final todos queremos lo mejor Yo aunque sea para barriendo un nuestro poco bebé. para casa, yo le diría a los padres, a las familias, que ante cualquier comportamiento de este tipo, de que elegir, que se dejen asesorar por su pediatra. El pediatra es el que va a indicar también el grado de maduración del niño, el que va a evaluarlo. En cualquier caso, como bien dices tú, no debe ser un punto de conflicto. La alimentación es algo más que aparte de que aportar nutrientes. La alimentación también es disfrutar y compartir. Y eso debemos empezarlo desde muy pequeñitos, ¿no? Tiene que ser un momento de disfrute, de que el niño comparte. El momento, por ejemplo, de la lactancia materna es un momento en el que el bebé sigue compartiendo con su madre esa unión mientras come, ¿no? Sigue con el vínculo que tiene durante 9 meses, durante el periodo fetal, lo continúa después con la leche de su madre. Pues el momento en el que estamos comiendo, que le estamos dando la alimentación a nuestro niño, tiene que ser un momento de disfrute, de alegría y feliz, para que el niño adquiera unos buenos hábitos alimentarios, ¿no? Que van a suponer un seguro de vida para su salud, ¿no? Eso es lo que hablábamos al principio sobre cómo preparar la salud hacia futuro. Bueno, más tendencias que se están observando en estos últimos tiempos y una de ellas es la alimentación vegetariana. ¿Qué dice la evidencia científica sobre los niños, adolescentes? ¿Son adecuadas en la infancia? Hay mucho miedo sobre esto. ¿Se pueden iniciar los lactantes sin riesgo nutricional una Bueno, alimentación la vegetariana? recomendación de las sociedades científicas es que las dietas vegetarianas pueden suponer un riesgo de déficits nutricionales en la edad pediátrica, ¿no? Sobre todo en los lactantes. De hecho, tú hablabas antes de las lactancias prolongadas y sí que vemos que en lactancias prolongadas de madres vegetarianas, de madres veganas, esto supone un riesgo de déficit de determinados nutrientes en los niños y estamos asistiendo incluso a ingresos hospitalarios por déficit nutricional en el niño con una lactancia prolongada de una madre vegana que tiene a su vez déficit de determinados nutrientes, ¿no? Como la vitamina B12, etcétera. Eh, en cualquier caso, ¿por qué no son recomendables para el niño? Bueno, porque es muy difícil con una dieta vegana aportar todos los nutrientes que necesitamos. Tendría que ser una dieta muy diversa, muy bien calculada para aportar todos los nutrientes. Eh, en cualquier caso, si los padres o la familia eligen la dieta vegana y una dieta vegana para su hijo, pues una vez más el pediatra debe aconsejar cómo hacer esta dieta o cómo complementarla, bueno, pues con el aporte lácteo seguramente suficiente, etcétera, para poder aportar todos los nutrientes, ¿no? Sí, en este caso creo que es importante distinguir entre lo que es una alimentación vegana y vegetariana, ¿no? Porque al final la diferencia de poder aportar en un momento dado los lácteos o el huevo es un aporte que facilita un poco, ¿no? La estructura en esta etapa de la lactancia, en la que realmente los nutrientes pueden estar más comprometidos que más adelante, pues en la infancia y la adolescencia, pues El poder la cosa aportar cambia. leche, aportar huevo, como bien dices, es muy importante porque aporta proteínas de alto valor biológico, porque aporta determinados ácidos grasos, es decir, facilita hace más variada la dieta y el aporte de nutrientes, ¿no? Eh, en cualquier caso, la dieta, para aportar todo, para estar seguros de que aporta todos los nutrientes, debe ser variada, debe de ser diversificada. Y a mí también me gusta incidir, Marian, que en realidad nuestra dieta, la dieta omnívora, la dieta saludable omnívora, es una dieta fundamentalmente vegetariana, porque el aporte de cereales, de frutas, de verduras constituyen la base de legumbres De constituyen la legumbres. base de la pirámide. Es decir, tenemos en la base los cereales fundamentalmente integrales, las frutas y las verduras, que es lo que tenemos que consumir a diario, y el aceite de oliva, y luego tenemos pues,
lácteos también a diario y luego semanalmente alternando pescado, carne magra, legumbres, huevos, pero fundamentalmente es una dieta vegetariana. El aporte de la dieta mediterránea, de la dieta atlántica, donde por ejemplo el pescado ocupa un lugar muy importante, pero las frutas y las verduras Ujú. son fundamentales, ¿no? Sí, realmente si siguiéramos la dieta mediterránea como se concibe en un inicio con esas legumbres que son tan españolas y tan nuestras, la verdad es que el aporte de la proteína se puede conseguir a partir de legumbres, cereales, frutos secos, brotes incluso y semillas, si no es necesario ese chuletón del que tanto presumen algunos, pero lo cierto es que ese modelo se va olvidando y llegamos a un modelo mix en el que lamentablemente no queda más remedio bueno, pues que hablar claro y explicar que realmente el consumo de carne mal entendido, como la cría, como se está haciendo ahora mismo, pues realmente sí que supone un problema para el planeta. Pero ese no era el plan inicial que teníamos dentro de nuestra dieta mediterránea. Lo que pasa es que nos lo estamos saltando. Bueno, pues Yo, después de este aporte sobre la alimentación vegetariana, retomamos, Rosaura, que comentabas antes, la alimentación de la madre durante la gestación y la lactancia. Me gustaría que insistiéramos en esto y de cómo podemos aterrizarlo, cómo pueden las madres prepararse para esos cambios fisiológicos que van a ocurrir en la gestación y en la lactancia y por qué es tan importante, ¿no? Nos preocupa mucho, por ejemplo, las infecciones alimentarias. Estás embarazada, no comas jamón, no comas queso sin pasteurizar, pero no nos interesa tanto construir en positivo, ¿no? Solo tenemos miedo al bicho malo, pero no pensamos que tenemos que crear bueno, una base. lo decíamos antes. Fíjate, Marian, voy a decir algo más. No solamente es la mujer gestante, sino que incluso ni la mujer en edad fértil, sino también el hombre en edad fértil. Es decir, la alimentación del padre y de la madre, hoy sabemos que guarda relación con un correcto desarrollo del feto, ¿no? Entonces, durante el embarazo, por centrar, durante el embarazo, durante Uh la -huh. gestación, ¿cómo debo alimentarme? Bueno, pues no tengo que comer por dos. Seguramente necesito un poco más de energía, pero no por dos. Y lo que sí tengo que aportar son todos los nutrientes. Tengo que tener un buen aporte de hierro, tengo que tener un buen aporte de calcio y además tengo que garantizar una microbiota intestinal saludable. Porque sí que parece que ya en el feto empieza a instaurarse la microbiota y que esa pasa a través de la madre, ¿no? Incluso cuando damos a las mujeres gestantes, pues ácidos grasos omega 3, el DHA o el EPA, ¿no? Cuando se da un suplemento en el último trimestre del embarazo, vemos que tienen menos riesgos de partos prematuros, tienen menos riesgos, por tanto, de niños pretérmino, ¿no? Y además se ve que tiene un mayor Uh desarrollo -huh. cerebral y de la retina, incluso a los 6 meses de vida. Igual, lo mismo que cuando a la madre determinadas toman un probiótico, pues su microbiota intestinal es más saludable, es más eubiótica y esto tiene efectos para el niño. Por tanto, ¿qué recomendaría a la madre? Una alimentación saludable, una alimentación en donde aportemos cereales integrales, frutas y verduras, 5 al día, 3 de frutas y 2 de verduras, aceite de oliva tanto para el cocinado como para el aliñado, los lácteos, al menos 3 lácteos al día. Y aquí quiero aprovechar que antes no lo hablé, Marian, de que cuando hablamos de leche hablamos confundir las bebidas vegetales con las leches. Cuando hablamos de, como soy vegetariano, soy vegano, doy una leche vegetal. No existe la leche vegetal. De hecho, está prohibido denominar a las bebidas vegetales leche para no confundir al consumidor. Con esto que estoy diciendo, que las bebidas vegetales sean malas, no, no son malas, pero son un alimento distinto a la leche. Por tanto, la frecuencia con las que tengo que tomarlas, la cantidad que tengo que tomar es distinta. Yo no puedo creer que estoy tomando leche o que estoy aportando los nutrientes que me aportaría un vaso de leche tomando un vaso de una bebida vegetal. Repito, con eso digo que son malas, no, digo que no son lo mismo y que el consumidor debe tener conciencia de esto.
Es cierto también que durante los últimos años, también gracias a la presión de determinados colectivos, se ha mejorado la formulación, porque antes, hasta hace unos años, había muchas bebidas vegetales que prácticamente podían tener a lo mejor un 2% del vegetal, y ahora afortunadamente incluso desde las empresas, las marcas blancas se están esforzando por hacer bebidas vegetales más completas y enriquecidas también, pero es importante tenerlo en cuenta, sobre todo también, no a nivel adulto, sino como estamos comentando con los bebés, ¿no? Y con esa alimentación complementaria y con esas leches o bebidas que podemos dar a partir de los 6 meses, para considerar que es lo más apropiado. ¿Alguna cuestión más sobre la alimentación en la Bueno, lactancia y la gestación? yo creo que tocamos ya muchos puntos, no sé si nos quedó algo. Que sí es importante en algún momento de la vida mantener adherencia a nuestros estilos de vida, a nuestra alimentación y a la actividad física. Hoy no podemos hablar de alimentación sin hablar de actividad física. La mujer gestante también tiene que moverse. Los niños tienen que moverse ya a partir eh, del año de vida, ¿no? Uh -huh. Por tanto, unir la actividad física, la alimentación, una alimentación variada y diversificada, en donde yo antes hablaba pues de nutrientes importantes, ¿no? Como pueden ser el yodo, el selenio, el hierro. Bueno, pues estos nutrientes se aportan sobre todo a partir de determinados alimentos. Si yo necesito el principal aporte de calcio, van a ser los lácteos. Si necesito yodo y ácidos grasos, decía antes de los omega 3 que ayudaban a tener menos riesgo de un parto prematuro, pues los omega 3 no los aportan los pescados. A mí me gustaría destacar, María, que recientemente llevamos a cabo un estudio, el estudio Snoopy, que es uno de los estudios más extensos en España en la alimentación del niño desde el año hasta los 10 años, y se analizaba a aquellos niños consumidores de leche, bueno, pues cómo era su aporte de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono. Y lo que sí veíamos es que los niños tenían una ingesta alta en grasa, pero fundamentalmente en grasa saturada. Sin embargo, en grasa saturada no. Y cuando comparamos a aquellos niños, tú hablas de leches enriquecidas, cuando comparamos a aquellos niños que consumían leche normal frente a los que consumían leches enriquecidas, el aporte de DHA, que es un ácido graso omega 3 fundamental para el desarrollo cerebral y de la retina, era hasta 5 veces más en los que tomaban las leches enriquecidas que en los que tomaban la leche normal. Y eso no es más que el reflejo de que nuestros niños no están tomando el alimento que tiene que aportar el DHA, que es el pescado. Cuando no toman el pescado, pues siguen estando deficitarios en 3, pero aquellas enriquecidas aportaban más DHA que los que tomaban la leche normal. Por tanto, insistir que antes de hablar de suplementación, que a veces es necesario en determinados nutrientes que son de riesgo, incluso una forma desde el punto de vista de la medicina preventiva, suplementar determinados alimentos, insistir que una dieta variada, diversificada y adecuada en cantidad a la edad, al sexo y al grado de salud de actividad física y al grado de salud o de enfermedad es fundamental para que aporte no solamente los nutrientes, sino los componentes funcionales que son básicos para mantener la salud y programar la salud del adulto. Muy bien, pues dicho queda el apunte sobre esta cuestión. Y me gustaría, Rosaura, retomar también algo que comentaste al principio. Diste una pincelada al hablar de la lactancia materna y de la leche de la mujer sobre la microbiota. Estas novedades que han surgido sobre la microbiota y concretamente relacionada con la obesidad. Las cifras de obesidad infantil están disparadas. Nos acercamos peligrosamente a los datos de Estados Unidos. Algo estamos haciendo un poquito mal. Por primera vez en la historia, las cifras de sobrepeso y obesidad han superado a las de desnutrición en el mundo. Y en España los datos son 40% de sobrepeso y obesidad y la cuarta posición entre 52 países. Nosotros, como cuna de dieta mediterránea, del aceite de oliva y todas estas cuestiones. ¿Qué novedades tenemos con respecto a la prevención
y el tratamiento de la obesidad, ya que se plantea como, bueno, pues una pandemia de la que nadie habla, porque además también hay muchas disquisiciones éticas a la hora de hablar de esta cuestión, pero que evidentemente es un La problema de obesidad salud. es un problema de salud, ¿no? Es una enfermedad y está así reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y es una enfermedad que afecta a todos los países y que afecta a todos los grupos sociales. Y como bien decías, María, por primera vez recientemente en el mundo la obesidad supera la desnutrición. Y la obesidad es un problema de salud en sí mismo, porque la obesidad no es un aumento de peso, no es solo un aumento de peso. La obesidad no es un problema estético. La obesidad es un aumento de grasa corporal, es un aumento de adiposidad. Y la grasa corporal es un órgano metabólicamente activo, productor de sustancias que tiene efectos en todos los órganos aparatos. En el niño cada vez vemos obesidades a edades más tempranas. Y en el niño este aumento de la grasa corporal, la adiposidad, se asocia a otras enfermedades muy importantes como puede ser los niveles de tensión más alta, niveles de perfil lipídico de colesterol alto, pubertad más precoces, alteraciones hepáticas, como puede ser el depósito de grasa en el hígado, lo que llamamos la esteatosis hepática no alcohólica, alteraciones ortopédicas, porque las articulaciones no pueden con el peso corporal. Pero yo destacaría dos cosas. Destacaría primero que el niño, como decíamos antes, es un ser en crecimiento y desarrollo psicoemocional y social, y la obesidad, a pesar de que vivimos en una sociedad generadora de obesidad, en un ambiente obesogénico, la obesidad está estigmatizada. Y entonces parece que el culpable es el niño. Y el niño va al colegio y el niño está estigmatizado por su obesidad. Parece que el niño con más adiposidad es el más vago, no es aceptado en los equipos de deporte. Y lo que vemos cuando hacemos los test a estos niños con sobrepeso y obesidad es que lo viven con muy baja calidad de vida, tienen más tendencia a la depresión, incluso más ideación y tentativa de suicidio, más fracaso escolar. Por tanto, es muy importante que digamos que la obesidad, que tengamos conciencia de que la obesidad es una enfermedad en la que no hay culpables, en la que lo que hay es un ambiente obesogénico sobre el que tenemos que intervenir y sobre el que tenemos que trabajar entre todos, desde el propio niño y el adulto que tiene obesidad, que padece la obesidad, hasta en el caso del niño, la familia y la escuela, que es donde se desarrolla, los medios de comunicación. Nosotras hoy Bueno, la sociedad con su conjunto, los políticos tomando decisiones, los los comedores comedores escolares, escolares. introducir en la escuela la asignatura en el currículo escolar de estilos de vida saludables, no solamente que el niño sepa lo que es una proteína o la grasa, nos sorprendería lo que llega a saber. Yo no hace mucho fui a un colegio, las profesoras estaban preocupadas porque había niños muy pequeños, decían, uy, estos niños. Cuando yo les preguntaba, oye, ¿cuál es la grasa mala? Gritaban todos, la saturada. Y oye, ¿y qué alimentos son malos? Problemas que le decía, ¿cuáles os gustan? Los que eran malos. Entonces lo que tenemos es Los que malos. hacer hábitos. El niño tiene que aprender también a cocinar, tiene que aprender a un etiquetado, a elegir cómo hacer una dieta saludable, cómo prepararla. Y esto lo tiene que hacer también en la escuela, también con sus pares, con sus compañeros y también haciendo talleres con sus familias. En cualquier caso, si me permites, María, son muchos los factores implicados en el desarrollo de la obesidad, muchos. Y a veces es que cuanto más estudiamos o cuanto más investigación vamos haciendo, parece que lo hacemos a propósito. Si hablamos de la microbiota, bueno, la microbiota, como bien dice, lo que llamamos la microbiota disbiótica, que es aquella que tiene que es desequilibrada, ya sea en su función, ya sea en el tipo, ya sea en su distribución, se relaciona con mayor riesgo de obesidad. ¿Qué es lo que hace la microbiota más disbiótica? Pues la leche de fórmula, el no dar leche materna, hace que la microbiota sea más disbiótica. Pues cada vez damos menos lactancia materna. Por eso es importante insistir en la necesidad de ver la alimentación de la madre. Pero el tipo de parto también influencia en la microbiota. De manera que los partos por cesárea pues suponen un mayor riesgo de disbiosis y por tanto de obesidad. Cada vez
tenemos más partos por cesárea. Es decir, que el empleo de antibióticos, el empleo de determinados fármacos, por ejemplo, los antibióticos los antibióticos no solamente matan al germen malo, también matan al germen bueno, a esa microbiota intestinal. Y por tanto, cada vez empleamos más antibióticos, prescripción. Es decir, tenemos que intentar entre todos, y es fundamental, incluso por el tema que hablamos hoy, María, los 1000 primeros días de vida. Los 1000 primeros días de vida que van desde el momento de la fecundación, es decir, todo el periodo gestacional, todo el primer año, hasta el cumplimiento del segundo año. Y eso es la mayor, trabajar fomentando y promocionando la salud de la madre y la salud del niño es la mayor medida costo efectiva para mantener, para la sostenibilidad del mundo, ¿no? y del sistema sanitario. Y realmente con respecto a la microbiota, toda la investigación que se está realizando ahora nos da esperanza en cuanto a futuros tratamientos. Bueno, ¿O estamos muy lejos de eso todavía? nos da esperanza porque la microbiota, así como yo te estaba comentando, qué efecto puede tener determinados factores, también podemos intentar modularla con el empleo de probióticos, de prebióticos. Como sabéis, los probióticos son gérmenes vivos. Los prebióticos son sustancias que son fermentadas a nivel intestinal, no absorbidas, y que ayudan al crecimiento de una microbiota intestinal más saludable. Luego también tenemos los posbióticos, es decir, todo este conjunto de los bióticos nos pueden ayudar a modular la microbiota intestinal y a ser también una herramienta frente a la lucha contra la obesidad. Tú decías al principio, Marian, no debemos olvidarnos que es muy importante la prevención, pero es muy importante detectar, para la prevención, detectar cuáles son las poblaciones vulnerables, cuándo estamos haciendo algo mal Claro. y tenemos que modificarlo, y también identificar aquellos que ya padecen la enfermedad, y a estos tenemos que tratarlos. Por eso es muy importante también que los políticos, que el sistema sanitario tenga en cuenta que son necesarias unidades especializadas del tratamiento, para el tratamiento de la obesidad, del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes, ¿no? Sí, porque al final, bueno, las cifras están ahí, las implicaciones se conocen, es algo que tiene una repercusión no solo en el adolescente, sino en su vida adulta, y sin embargo, por algún motivo se pasa de largo, se engloba dentro de otras cuestiones, pero al final no se llega a abordar como realmente se necesita. A mí es un tema que me preocupa porque hace años viajé a Estados Unidos y veía como en la película esta de Wall-E, las personas que iban sentadas como en motos porque ya no caminaban por los centros comerciales, ya iban en su moto con sus refrescos y sus patatas fritas. Y cuando fui a Estados Unidos vi que era así realmente. O sea, no es que en la película se hubieran inventado nada, simplemente estaban manifestando lo que ocurría en su sociedad. Aquí todavía estamos un poco lejos de eso, afortunadamente, pero claro, las cifras avanzan desbocadamente y desde luego los estilos de vida que llevamos nada hace presagiar que Además, las cosas no vayan a cambiar. solamente aumentó el porcentaje de niños y adolescentes con obesidad, sino que también aumentó la cantidad de grasa corporal. Es decir, cuando vemos cómo cambian los percentiles de índice de masa corporal, sabes, es una medida indirecta, ¿no? Está aceptado internacionalmente como una medida indirecta, que son kilos dividido por la talla en metros elevado al cuadrado. Cuando comparamos los percentiles, vemos que en los últimos 20 años aumentaron todos los percentiles, desde el percentil 1 hasta el 99, pero a partir del 75 divergen de una manera muy importante, es decir, aumentaron todos, pero aumentan mucho más los percentiles altos. Y eso indica que cada vez tenemos más obesidad, pero que además Ya. nuestros obesos tienen más grasa corporal y tienen más circunferencia de cintura, que es lo que se relaciona directamente con la grasa visceral y con el metabólico. Por tanto, yo creo que llegó el momento para la acción y llegó el momento para que midamos los efectos. Es decir, yo creo que sí que hay programas, que todos conocemos algún programa de intervención, de promoción, pero tenemos que medir hasta qué punto estos programas son efectivos para intentar coordinarnos y establecer estrategias que
den resultados, ¿no? Porque al final la obesidad o la grasa corporal es un balance crónico de energía entre lo que ingerimos y lo que gastamos. Y por tanto hay que hacer una alimentación saludable, pero además en cantidad adecuada. A veces cuando vienen a la consulta, pues algunas familias dicen, pero si el niño come bien, si en mi casa no se come fritos, si en mi casa se come verdura, pero la cantidad también es importante. Tiene que ser adecuada. Y luego el gasto. Y el gasto hay dos variables, la actividad física y la inactividad. La inactividad fundamentalmente, la inactividad ligada a las pantallas, porque las pantallas no solamente no gastan energía mientras estamos delante de la pantalla, sino que consumimos aquellos alimentos que anuncia la publicidad de estas pantallas. Y este es otro punto importante, tratar la publicidad y la vulnerabilidad de los niños y adolescentes ante esta publicidad de alimentos no siempre saludables y sin ninguna cortapisa, ¿no? Sin ninguna prevención. Bueno, ojalá podamos darle la vuelta y utilicemos estos dispositivos para hacer ejercicio, que también hay aplicaciones estupendas y hay, bueno, incluso aplicaciones de baile como pueden utilizar mis hijos y juegos y llevarlo al terreno, ¿no? Hay que encontrar ese punto de intersección que nos interese a todos en el que, bueno, usar la pantalla, que es lo que a lo mejor quieren muchos niños o muchos chicos, pero que también les ayude de alguna manera a ejercitarse. Y Rosaura, llevamos ya casi una hora, pero me gustaría ponerte un reto final que sería lanzarte una batería de preguntas para que las respondas muy cortito, como si fuera un tuit. Son dudas muy frecuentes que se plantean, bueno, pues las familias que tienen bebés y yo creo que podemos lanzar ahí, ¡pum! Son 7, ya te lo digo, para que te vayas preparando y podemos lanzar estas pildoritas para que las familias tengan respuesta a esas preguntas a las que, bueno, pues muchas veces el cuñado ha dicho una cosa, en el cole han oído otra y en el foro de internet ni te cuento. Así que vamos con la primera. ¿Hay que retrasar los alimentos, algunos No alimentos hay por el riesgo de evidencia de alergia? ello. Por tanto, no. Vamos, lo que tenemos es que ir dando alimentos dejando un periodo de tiempo y no dar una mezcla, un grupo de alimentos sin haberlos probado separadamente. Perfecto. Vamos con la número 2. ¿A partir de qué edad pueden tomar leche de vaca los lactantes Pues y a qué partir tipo de de leche? vida se puede incorporar leche de vaca. Existen fórmulas adaptadas para a partir del año de vida hasta los 3 años. Y yo os comentaba antes, como en el estudio de Snoopy, los niños que de fórmulas tenían garantizados determinados nutrientes porque están suplementadas. Pero un niño que hace una alimentación variada y diversificada puede tomar leche de vaca a partir del año. Muy bien. Clarísimo nos queda este punto. En el punto 3 es una pregunta un poco de abuela, quizá. ¿Hay que hervir el agua del grifo para los Bueno, biberones? ¿Cuánto vamos a tiempo? ver. El agua del grifo hervida es el mejor agua para la preparación del biberón. ¿Cuánto tiempo? Pues durante que que esté en ebullición y dejarlo durante los 10 minutos, ¿no? ¿Qué es importante? Hasta Ujú. hace no mucho tiempo, a veces con esta idea que el agua mineral era un agua pues más saludable, se servía esta agua mineral y a veces eran aguas en solutos y por tanto podían suponer una sobrecarga osmolar para la preparación del biberón porque le estábamos dando aguas ricas en solutos y además la hervíamos, ¿no? En este sentido, la mejor que podemos usar es el agua del grifo, hervida, y o en su defecto, pues las aguas de baja mineralización, que muchas de ellas se ponen aptas para la preparación del biberón, ¿no? Muy bien, pues con el número 4 y esta hace el Ecuador, ¿cómo conseguir que el niño acepte un alimento que en principio Pues yo rechaza? diría que solo con el. Es decir, hay alimentos que tenemos que probarlos hasta 9 veces para que nos guste su sabor. Como bien sabe todo el mundo, estamos preparados para aceptar el sabor dulce. El sabor dulce nos gusta desde el inicio, ¿no? Y el probar nuevos sabores a veces supone pues 9 intentos o 10. Eso significa que no hay que forzar al niño a que tome ese alimento, tiene que probarlo. Y para que lo pruebe tiene que estar en la mesa. Y
poquito hoy, pues nada, ahora tomas otra cosa y ahora acabo de 3 o 4 días, vamos a probarlo otra vez. Y es la manera, todos los estudios ponen en evidencia que cuando hacemos esto conseguimos una diversificación en la dieta y que el niño acepte estos alimentos. Y perdóname, María, que sé que tenía que ser corta. El niño que se alimenta con leche de su madre acepta mucho mejor la diversidad alimentaria después que el niño con leche de fórmula. Probablemente porque la leche de mujer le enseña los distintos sabores. La leche de mujer sabe igual a lo largo del día. Su sabor depende de lo que come la madre y por tanto el niño alimentado con leche de mujer acepta mejor la alimentación complementaria de los distintos sabores. Ok, no pasa nada. Esto en vez de un tuit ha sido un hilo de Twitter lo que has hecho ahí, pero bueno, con todos sus desplegables. Pregunta número 5. ¿Se puede No añadir sal a las debemos añadir comidas? sal a las comidas. Los alimentos ya tienen sal y sobre todo en el periodo lactante no hay por qué adaptar al niño al sabor salado y el exceso de sal puede suponer un riesgo de determinadas patologías, lo que llamamos las patologías del adulto. Y desde luego no poner nunca la sal en la mesa, ¿no? En la mesa. Eso para niños mayores y todos en general. Vamos con la penúltima. Esta tiene su chicha. ¿Cuántas comidas tiene que hacer el niño Bueno, pequeño y cuánto deben durar? como siempre parezco gallega, depende de lo que entendamos como niño gallego y de la edad del niño gallego. Es decir, ¿de qué depende? Bueno, pues un niño cuando se acerca al año debe hacer alrededor de 5 comidas, ¿no? 3 comidas, que sería lo que correspondería en el horario con desayuno, comida y cena, y 2 una media mañana y una merienda, igual que el niño mayor. El niño recién nacido, si está alimentado al pecho, pues esa demanda. No hay un horario. El niño que toma pecho se autorregula, pide el Claro. pecho y lo toma al cabo de 1 hora y a lo mejor se queda dormido y al cabo de 2 horas vuelve a pedirlo. Si es con biberón, si es con fórmula adaptada, recomendamos alrededor de 3 o 4 horas entre toma y toma. Pero el niño va a ir regulándose y a medida que se va acercando al momento de alimentación complementaria, a los 6 meses, como vamos a sustituir uno de esos biberones por una comida, bueno, pues lo que vamos a intentar es que el niño vaya adquiriendo también su ritmo de alimentación. Entonces, si sustituimos la merienda, pues le quedarían las tomas anteriores. La realidad es que cuando el niño se acerca, a partir de los 6 suele hacer alrededor de 5 tomas. Entre los meses y el año alcanza las 5 tomas, ¿no? Ujú. Muy bien. Y la última pregunta. Además, ahora teniendo en cuenta que estamos, bueno, acabamos de pasar una ola de calor, pero se nos echa el verano encima, que de hecho empieza ya. ¿Qué pasa si mi niño bebe poca agua? Bueno, ¿Nos tenemos que el preocupar? niño debe beber. Una adecuada hidratación es necesaria para un buen desarrollo y para una buena salud. El lactante, cuando está alimentado al pecho, la leche de su madre es en principio suficiente como aporte hídrico, ¿no? Solamente en situaciones especiales, como bien decía María, en momentos de calor o si el niño tiene fiebre o está con diarrea, bueno, pues tenemos que dar unos aportes adicionales. Debemos ofrecerle al niño agua y debe beberlo. Ujú. Porque su mecanismo de la sed puede que todavía no esté completamente desarrollado ahora El en niño, verano cuando los estén niños y los chiquititos. ancianos, digamos, son los grupos vulnerables en cuanto al riesgo de deshidratación, ¿no? Y el niño no tiene esa sensación de sed, no está desarrollado ni siquiera sus mecanismos de control hídrico, de control del agua y de los electrolitos, por tanto, debemos ofertarle, ¿no? Bueno, pues Rosaura ha superado el reto. Las 7 preguntas contestadas con concisión, todos los errores y mitos. Hemos hecho, bueno, pues un repaso desde la lactancia materna, la leche, la lactancia en exclusiva, pasando por la alimentación complementaria, con la alimentación en la gestación, en la lactancia, con esas nuevas tendencias también sobre la alimentación vegetariana y sobre el baby led weaning, el Bliss, es decir, quien se haya incorporado ahora aquí, el directo se va a quedar alojado en el feed para que no os perdáis nada, porque también hemos hablado de, bueno, pues de esa novedad relacionada con la microbiota y la obesidad que tanto nos preocupa. No sé si, Rosaura, nos podrías dejar
algunas fuentes de interés para la gente que nos está escuchando y que se ha quedado con ganas de más, o que pasado mañana les vaya a surgir una duda y digan, bueno, ¿y ahora dónde consulto yo? Porque esto no lo encontraron en el directo y yo Bueno, tengo esta duda. como bien sabes, María, la Asociación Española de Pediatría tiene documentos de apoyo y de información a las familias, ¿no? En relación sobre todo con la alimentación, ¿no? Entonces, a través de la página web de la Asociación Española de Pediatría se puede acceder a esta información en relación a cómo alimentar al niño. Insisto una vez más, nuestro pediatra, el pediatra de nuestros hijos debe ser además nuestro asesor en estilos de vida saludable. El pediatra es el primer preventivista. Por tanto, ante cualquier duda, ante cualquier problema, antes hablábamos de obesidad, María, lo primero es identificarla. No es fácil. Son pocas las familias que identifican si su niño tiene sobrepeso y obesidad, porque cuando algo es tan frecuente, llega un momento que lo vemos como normal. Y por tanto va a ser la consulta la que nos asesore y Claro. nos ayuda. Bueno, pues ahí queda esa recomendación para acudir a la sección Vida Sana de la web de AEP, donde hay muchísimos consejos. También me gustaría destacar que el año pasado publicasteis un manual de nutrición que supera las 500 páginas. Es decir, estáis muy puestos en este aspecto y sois una fuente solvente a la que consultar. Así que, bueno, yo agradeceros vuestra labor porque como divulgadora siempre poder referenciaros, ¿no? Y dirigir incluso la gente que nos está siguiendo, que yo sé que ya todos los que estáis aquí sois viejos amigos y seguís a la cuenta de En Familia, pero os animo también a darle la pestañita y darle al clic y darle a seguir para, bueno, tener acceso diario casi sin darte cuenta a todo ese contenido que compartís y, bueno, pues esos directos y esas colaboraciones que hacéis también con un montón de profesionales. Así que, Rosaura, no sé si quieres añadir algo Nada más más, para cerrar agradecerte, este María, ha directo. sido un placer estar aquí y agradecer a todas las personas que se conectan, este apoyo también a la Asociación Española de Pediatría, porque nos parece que las tres P's, padres, profesores y pediatras, somos fundamentales para el cuidado de la salud de los niños y debemos estar unidos y coordinados. Muchas gracias. Padres, profesores, pediatras para la salud de los pequeños. Y ahí tienes la cuarta Ya, P y ya perfecto. cierras el círculo. Pues un placer, como siempre, escucharte, Rosaura. Gracias a la Asociación Española de Pediatría. Y nada más, se queda aquí alojado el directo en el feed. Y cualquier duda que tengáis, como sabéis, quedamos a vuestra disposición. Un beso muy Un fuerte abrazo. y que tengáis muy buena tarde. Adiós.